ahora sí me voy a la pastilla de entrevista porque están con nosotros el doctor Gustavo Martínez. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Rosario, que me vas a decir vos tu apellido. Estainú. Ella, justamente, Estainú, no quiero atentar ante la familia tuya, que me van a odiar. Y la licenciada Laura Carrizo, licenciada, ¿no? Sí. ¿Cómo están? Bueno. Bienvenidos. Bueno, Gracias. gracias. Hoy el tema que nos nuclea tiene que ver con el asma. Una situación que lo viven muchas familias. Muchas papás pasaron varias noches en vela con el hijo tratando de componerlo, ¿no? Esas cosas que tiene el asma. ¿Qué es el asma en sí? El asma, enfermedad crónica inflamatoria de la vía respiratoria, es una enfermedad que tiene presentación muy variable en cuanto a la intensidad de la presentación y en cuanto a los tiempos. Como vos lo decís, se sufre más en las primeras edades, o sea, en los niños. Pero es una enfermedad que afecta a todo el rango etario, ¿sí? Sí. Y no discrimina tampoco clases sociales, ¿sí? Prevalente, 6 a 8% de la población padece asma y es una enfermedad que tiene una carga social importante, con ausentismo escolar, con ausentismo laboral y con una carga para los sistemas de salud. Claro. ¿Sí? El mayo estamos acá porque el primer martes de mayo se celebra mundialmente lo que es el Día del Asma, ¿sí? Eso es una estrategia que viene promocionada por la Organización Mundial de la Salud con una iniciativa global, con la idea que el primer martes de mayo todos los equipos de salud de alguna manera traten de concientizar o de llegar a la población con medidas o estrategias para abordar mejor lo que es el conocimiento de la enfermedad y el tratamiento del asma. Bien. En este sentido, aprovechando la vidriera, ¿hay algún factor que sea el predeterminante para que tenga asma mi hijo, para que yo tenga asma? ¿Es una cuestión genética, es una cuestión de formación fisiológica? ¿Qué es lo que provoca el asma? Uno de los primeros factores son los factores hereditarios. En general tiende a repetirse dentro de la familia. Es un antecedente que uno pregunta siempre, claro, si hay asmáticos en la familia. O sea, hay una herencia. O sea, hay una carga genética. Exactamente. Eso va vinculado a factores ambientales, ¿sí? Hay una asociación fuerte con la alergia, atopía, ¿sí? Que también tiene una carga hereditaria muchas veces, que es uno de los encadenantes. Y hay factores que actúan a lo largo de la vida, son muchos factores emocionales que pueden desencadenar asma, irritantes en el ambiente, ¿sí? O cambios climáticos, cambios estacionales, ¿sí? Muchas veces los pacientes con asma se ven más sintomáticos, sobre todo en el inicio del otoño o el inicio de la primavera. Son las dos etapas donde más síntomas pueden desarrollar. Bien. Voy a usar una terminología que yo escuchaba a mis padres decir. ¿Falso cruz es lo mismo? No. Es otra patología y entra dentro de los que son diagnósticos diferenciales. Sí. Son más temas de pediatría. ¿Sí? Claro, porque puede ser, yo me sentía, digo, capaz que sea lo mismo. Se comporta como laringoespasmos, es otro tipo de enfermedad y como diagnóstico diferencial. Sobre todo diferenciarlo con las crisis de asma. Claro. ¿Sí? Ahí está, el tema, la crisis de asma. Como padre, digo, debe ser desesperante el cuadro, ¿no? Me imagino para la persona que lo está viviendo, que lo está padeciendo, que se ahoga, que no le entra aire, que no puede respirar. Para los padres también debe ser una situación extrema. ¿Qué es lo primero el primer síntoma que voy a ver? ¿Qué es lo primero que voy a notar? ¿Cuál es la primera alerta que tengo que tener? Precisamente las estrategias para prevenir y para conocer es tratar de evitar llegar a esa situación. Claro. Por eso son las estrategias globales. Todos los años se busca trabajar con algún lema de decir cómo podemos llegar mejor a la población, cómo podemos concientizar. Hace varios años que se cambió la forma de hablar del asma, es decir, vamos a trabajar en lo que es control de la enfermedad. Perfecto. ¿Sí? El control de la enfermedad, es decir, vamos a asumir que es una enfermedad crónica, es Bien. inflamatoria. Y controlar una enfermedad quiere decir que una persona esté con un tratamiento adecuado a su situación y libre de síntomas. Con lo cual alejamos mucho la posibilidad de tener un evento futuro, que es el broncoespasmo o la crisis de asma, Bien. que muchas veces son situaciones de emergencia. ¿Sí? Bien. Este año uno de los lemas que se trabaja es ni es demasiado temprano ni es demasiado tarde. Este es el momento para evaluar la vía Bien. respiratoria, es decir,
no esperemos a que una persona esté peor para decir tenemos que evaluarlo por asma, Seguro. ni tampoco decir está muy mal o está en una situación donde no podemos hacer nada y no podemos evaluar. Seguro. ¿Sí? Porque probablemente muchos de esos pacientes que están con crisis frecuentes son pacientes que con un tratamiento adecuado no pasen por la misma situación. Perfecto. Licenciadas, ¿cómo se convive con el paciente? ¿Qué cuidado tengo que tener en la casa? ¿Cómo es el vivir y convivir con la enfermedad? Bueno, hay que tener en cuenta también el momento que se desencadena la enfermedad. Como bien dijo el doc, aparece generalmente en la niñez, después en la parte de la adolescencia es como que pensamos que nos curamos del asma y luego en el adulto vuelve a aparecer. Los cuidados es alejarse de todo lo que nos haga reaccionar. Por ejemplo, como dijo el doc, el pelo del perro, el pelo del gato, los aerosoles, el tema de la contaminación ambiental y sobre todo el humo del tabaco. El humo del tabaco es muy dañino para nuestros pulmones, entonces cuando tenemos papás fumadores o alguien fumador en la casa y hay una persona asmática, ese es uno de los desencadenantes para producir una reacción, una crisis asmática. Bien. Y los cuidados, nosotros como kinesiólogas le enseñamos a los pacientes o a los papás diferentes estrategias. De acuerdo a la medicación que el doctor les da, les enseñamos a hacer aerosol terapia, técnicas de relajación para que aprendan a controlar sus síntomas, esa falta de aire que tienen. Claro. Y otra de las cosas que hacemos, sobre todo en el consultorio, es la rehabilitación respiratoria. Antes creíamos que cuando un paciente tenía asma no hacía educación física en los niños o no hacía actividad física, no podía hacer deporte y es al contrario, tenemos que hacer actividad física. Terminó siendo un gran error. Claro, sí. Y nosotras como kinesiólogas le enseñamos las herramientas para que puedan afrontar esa crisis y hacer su deporte o la actividad que quieran hacer. Licenciada, esto marca sin ningún lugar a duda una mirada global, ¿no? O sea, no solamente el terapeuta, o en este caso el neumonólogo, el que lleva adelante, sino que es un trabajo en equipo, de interconsulta y demás. Sí, obviamente el doctor es el que llega al diagnóstico, hace su evaluación y tiene sus pruebas diagnósticas, ya sea por estudios complementarios, y obviamente indica la rehabilitación respiratoria para mejorar esa calidad de vida y la tolerancia al ejercicio. Básicamente nosotros es un ida y vuelta y más que nada buscamos la prevención de estas crisis asmáticas, que el paciente se conozca y sepa cómo actuar en el momento que vaya a tener una crisis y más que nada también cómo realizar la medicación. Es muy importante que si tiene indicación de una medicación, ya sea aerosol terapia, lo pueda hacer y en tiempo y forma y cumpla con eso porque el efecto de esa medicación se prolonga en el tiempo. Doctor, se dio por ahí el debate de los aparatitos que son para apretar así, tic, tic, no sé cómo se llaman. Los aerosoles, los puffs. Eso justo. ¿Hasta qué punto son buenos? ¿Hasta qué punto perjudican? Porque se había dado en algún momento el debate, ¿no? Que era muy agresivo, que la intervención era muy rápida. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que piensa usted de eso? Opinión desde el punto de vista de lo que me corresponde. Sí. Se difunde mucho las malas conductas, sobre todo en la población, o conductas erróneas. Y no se difunde tanto las buenas prácticas. ¿Sí? Esos son los motivos por los cuales hay que establecer este tipo de comunicación. Erradicar. La invención de los inhaladores con la medicación es algo que cambió radicalmente la evolución de los pacientes asmáticos. ¿Sí? 2 puntos donde seguimos trabajando hoy por hoy es adherencia al tratamiento y efectividad del tratamiento. La adherencia del tratamiento principalmente pasa por la educación, en el sentido del paciente comprender la enfermedad. Claro. Comprender cuál es la importancia del tratamiento y el beneficio del tratamiento, ¿sí? Y saber que la medicación, al ser una enfermedad crónica, muchas veces el tratamiento es crónico y escalonado de acuerdo a su situación. Con respecto a la efectividad del tratamiento, ahí forma parte las técnicas de inhalación de los aerosoles. Muchos pacientes dicen, me hago el aerosol y no me sirve. Claro. Te haces el aerosol y no te sirve por una cuestión de que la técnica es inadecuada y al ser algo dependiente de la maniobra, requiere un aprendizaje.
para garantizar que la técnica. medicación llegue. Ahora bien, también existe la posibilidad de diagnósticos erróneos. Me hago la medicación y no mejoro. ¿Por qué no mejorás? Porque probablemente haya enfermedades imitadoras del asma o comorbilidades que hay que tratarlas juntos con el asma. ¿Sí? Doctor, ¿el asma se cura? El asma se controla. ¿Sí? Por eso volvemos al concepto de control de la enfermedad. Claro. ¿Sí? O sea, no hay una persona que diga, no, yo no soy más asmático, me curé. O sea, tenés que tener siempre la luz de alerta porque el problema está incorporado. La mayor parte de la población sufre de asma leve. ¿Sí? Dentro del asma hay distintos grados de severidad de la enfermedad. El grueso de la población sufre de asma leve. Los casos más típicos son los chicos que tuvieron asma de jóvenes, como lo había explicado Rosario, y entran en una etapa de se liberan de síntomas, probablemente por esta variabilidad que tiene su enfermedad. Los cambios hormonales influyen y entran en una etapa que está libre de enfermedad, ¿sí? Sin síntomas. Y ante determinados desencadenantes, que muchas veces están los estilos de vida que se lleva, Claro. el factor climático o los cambios emocionales, empieza de nuevo a manifestarse con crisis de asma o con broncoespasmo, con síntomas de asma que ameritan tratamiento. ¿Sí? Hay estas cuestiones que tenemos por ahí que nos han enseñado nuestras abuelas de cómo curarnos inmediatamente cuando tenemos algún problema respiratorio. Qué sé yo, la toalla con la palangana con agua hirviendo, los nebulizadores que tuvieron de muchísima moda. ¿Algo de esto sirve? ¿Algo de esto trabaja, funciona en estos controles, en estos tratamientos? En general, la medicación, cuando un paciente está con una crisis de broncoespasmo, muchas veces el desencadenante son infecciones respiratorias y va acompañado de un cuadro de congestión de vías aéreas superiores. Sí. Todos esos tipos de terapias inhalatorias caseras generalmente alivian mucho lo que es la respiración de vía aérea superior. No hay científicamente comprobado que llegue a la vía respiratoria inferior, que es donde está la patología en el asma. Sí, los nebulizadores, y que han ido evolucionando y mejorando en nebulizadores de última generación, pero incluso es mejor como opción de tratamiento los inhaladores, los aerosoles adecuadamente utilizados. Claro. O sea, consultado por un médico, evidentemente. ¿Cómo es, la vida de una persona? Puede, y decía recién algo fundamental, decían ustedes que tenía que ver con esta posibilidad de no tratarlo pobrecito, porque tienen asma y no pueden hacer esto, no puede ir al cumpleañito, no puede hacer esto, no puede hacer... O sea, tenemos que dejarlo que vivan la vida, si hablamos de chicos, pero como adultos tenemos que controlar un poco las condiciones donde él se va a mover, creo yo. Claro, el paciente tiene que tener un rol activo en su enfermedad, él tiene que conocerlo y tomar las riendas, por así decirlo, del tema de las medicaciones y de las cositas que hacen que le desencadenen. Entonces, cada paciente es como que si se hiciera cargo de su enfermedad para evitar llegar a las crisis. Sí, hay que como familia ayudar y contenerlos porque causan mucho ausentismo escolar y laboral. Claro. Por eso es que preocupa tanto a las organizaciones mundiales y por eso se arma este día y este lema para concientizar a las personas. Aparte, más allá de la condición laboral y de la asistencia a las escuelas, está la calidad de vida de esa persona, ¿no? De poder llevar y desarrollar una vida normal, sin miedos, porque me imagino que debe ser desesperante una crisis de falta de aire. Claro, sí, hay asmas inducidas por el ejercicio. Por ejemplo, un niño va a educación física y se detiene porque empieza con falta de aire y la señorita se asusta y lo aleja del grupo. Sí, nos ha pasado que hemos tenido pacientitos así y sí está bien como medida porque la seño no lo sabe tratar, pero el paciente, así sea un niño, tiene que saber cómo controlar esas crisis y cómo evitar llegar a eso, porque hay estrategias para uno antes de hacer el ejercicio para evitar llegar a que se desencadene el espasmo. Doctor, ¿hay alguna hora del día que hay mayor prevalencia de estos ataques? En general, la característica es que el síntoma comienza a la noche, a la madrugada o al despertarse en las primeras horas de la mañana, ¿sí? Quería agregar una cosa a lo que explicaba Rosario, que es como en la práctica diaria, una vez que el paciente logra concientizar la enfermedad, asumir que tengo una enfermedad crónica, la empiezo a tratar, es como que se produce un clic.
o una bisagra entre una historia previa a Claro. autoconocerse y a tratarse y una después. Cuando uno lo logra correr a esa situación al paciente, el mismo paciente dice, yo tenía mala calidad de vida, yo pasaba por una situación que la verdad que ahora, cumpliendo un tratamiento o cumpliendo controles, sé que puedo hacer una vida normal, Claro. que es el objetivo, ¿sí? Controlar la enfermedad y sacarlo de la posibilidad de crisis. Perfecto. Bueno, son mucha información que le estamos dando a la gente que por ahí atraviesa esta situación. ¿Es fuerte la etapa de negación o inmediatamente la crisis, como porque una etapa de crisis me lleva a reaccionar rápidamente? Porque si yo tengo, a ver, lo primero que me va a pasar como ser humano es decir, no, esto no le pasa a mi hijo. Luego, o sea, poniéndome en el lugar de padre. Esto a mi hija no le está pasando, es algo, ya se va a solucionar. Pero como el ataque tan fuerte, me lleva a ponerlo en manos del profesional inmediatamente. Y ahí cambia la historia. Lo que hay que pensar es que desde la perspectiva del paciente o el familiar, pienso asma solo como la crisis, Claro. y es lo que tengo que tratar, ¿sí? Y hay que tratar de concientizar que la crisis es el fracaso de una evaluación previa, de un tratamiento crónico para su enfermedad, y es decir, que si llegamos a una crisis es porque no estamos trabajando adecuadamente. Perfecto. ¿Sí? Es correrlo a esa situación. Perfecto, ¿Sí? clarísimo, clarísimo. Buen consejo, todos los días, 10 minutos, 20 minutos, airear a la casa. La persona que está, digo, con asma o sin asma, digo, todas estas cuestiones, estos factores que decíamos, que pueden ser desencadenantes, como el humo, como airear los espacios, que los chicos y nosotros mismos estemos en lugares ventilados. Digo, me parece que en esta época donde empezamos a cerrar un poquito nuestras casas, es bueno recordarlo también, ¿no? Sí. Sí, también. Bueno, la gente que quiera consultar, que quiera brindar, que quiera recabar información, ¿a dónde pueden dirigirse? ¿Quiénes son los profesionales que trabajan en el tema? El asma está abordado desde las edades iniciales por los pediatras, ¿sí? Hay neumonólogos pediatras también, neumonólogos en adulto, en mi caso soy neumonólogo de adulto, los mismos clínicos manejan la enfermedad, y también los alergistas. ¿Sí? Ven mucha patología, muchos pacientes con asma. En el caso de las kinesiólogas, ellas trabajan y llegan mucho a diagnósticos desde pacientes internados, porque son pacientes que ellas lo tienen que asistir Claro. con la terapia kinésica y son asmáticos que a veces no están o evaluados o están con falta de tratamiento. ¿Sí? Perfecto. Por eso conocen muchos pacientes asmáticos también. Bien. ¿Ustedes trabajan en forma privada? Sí. ¿Tienen la...? Bien. ¿Y a dónde se la puede, por ejemplo, que tengan gente que tenga haciendo un tratamiento y digo, bueno, yo quiero focalizar más en la parte kinesiológica? ¿A dónde...? El paciente llega a nosotros luego de haber sido diagnosticado por el neumonólogo o el clínico. Sí. Llega a nosotros, nuestro consultorio. Nosotros estamos en Vicario Segura 971. Nuestro centro es un centro de rehabilitación cardiopulmonar en donde trabajamos con los pacientes para ayudar a mejorar su calidad de vida, la tolerancia al ejercicio o ser incluidos dentro de un plan donde están supervisados por especialistas para poder desarrollar su vida diaria. ¿sí? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, Noris, hay unos mensajitos, ¿me contás? Sí, hay un mensaje para los doctores, para las licenciadas. Saluda a los profesionales Graciela, que es una paciente de ellos, y dice que tienen constante vocación y dedicación, que la atienden permanentemente. Para el doctor Gustavo, la licenciada Rosario y para Laurita, está muy agradecida por el tratamiento que le dan. Muy bien, Graciela. bueno, ¿no? Qué bueno, porque está bien, ustedes son profesionales y se han preparado para esto, pero qué bueno cuando tienen el reconocimiento del otro lado, ¿no? Por la labor. Bueno, la verdad que ha sido un placer charlar con ustedes y poder poner en vidriera el asma en Catamarca. ¿Se complicó el asma con la humedad en Catamarca? ¿Hay más casos, menos casos? Hay menos control de síntomas. ¿Sí? Y es la época donde la mayoría de los pacientes que no están adecuadamente controlados consultan, o incluso pacientes que están en tratamientos están más vulnerables a hacer crisis. Atención a esto entonces. Muchísimas gracias. Bueno, ¿Nos gracias. vamos a una pequeña pausa, Noris? Bueno, pausa, Amita, 2 acá minutitos. estoy, sí. Perfecto, Perdón, aquí pausa estoy, y acá ya estoy. volvemos. Estaba mirando los mensajitos. Vamos a la pausa, sí, señor. Sí, muy bien, vamos.